Hola con todos, en este video vamos a ver cómo realizar las conexiones físicas para el funcionamiento de una pantalla LCD, y para la parte de programación pueden utilizar un controlador como Arduino o el de su preferencia. Vamos a iniciar conectando todos los pines de la pantalla LCD. En esta sección de aquí vamos a tener todos los pines estándar de una pantalla LCD. El primer pin, que tiene el nombre de GND o también puede tener el nombre de VSS, va a ir conectado al negativo del protoboard. El VCC, que es el segundo pin, va a ir conectado al positivo del protoboard. El V0 lo vamos a conectar a un potenciómetro para ajustar el contraste de la pantalla LCD. Así que de este lado agregamos un potenciómetro y conectamos ese cable al pin medio del potenciómetro. Los extremos del potenciómetro, uno lo conectamos al positivo y el otro lo conectamos al negativo del protoboard. De esta manera vamos a poder controlar el nivel de contraste que va a tener la pantalla LCD. Para el siguiente pin, que es el RS, lo van a conectar a un pin digital de la placa de Arduino. En mi caso lo voy a conectar al pin número 12. El RW lo van a conectar. El RW lo conectan al GND del protoboard. El pin E lo van a conectar a otro pin de la placa de Arduino. Yo lo voy a conectar al pin número 11. Y los pines que van a ir del DB4 hasta el DB7 lo van a conectar a 4 pines de la placa de Arduino. En mi caso voy a utilizar los pines 4, 5, 6 y 7, pero ustedes pueden utilizar los que deseen. Una vez finalizadas esas 4 conexiones de los pines de la pantalla LCD con 4 pines de la placa de Arduino, vamos a conectar estos dos últimos pines. Este pin, que indica el nombre de LED, pero en las pantallas LCD en físicas viene marcado con la letra K, lo conectan al negativo del protoboard. Y el pin que está a su costado, que generalmente viene marcado con la letra A, lo van a conectar al positivo a través de una resistencia. Para mi caso estoy utilizando una resistencia de 220 ohmios. Así que lo conecto de ese terminal al positivo del protoboard. Esas serían todas las conexiones físicas entre la pantalla LCD y la placa de Arduino. Ahora vamos a realizar unas pruebas. Nos ubicamos dentro del IDE de Arduino e incluimos la librería para la pantalla LCD. Incluyendo esta librería, vamos a asegurar que el compilador tenga acceso a todas las definiciones y funciones necesarias para trabajar con la pantalla LCD. Ahora escribimos la siguiente línea de código. En esta línea de código, el número 12, que está conectado al pin RS de la pantalla LCD, se utiliza para indicar a la pantalla LCD si se está enviando un comando o algún dato. Cuando RS está en bajo se interpreta como un comando y se utiliza para configurar la pantalla. Y cuando RS está en alto se interpreta como datos y se utiliza para enviar caracteres que se van a mostrar en la pantalla. El número 11, que está conectado al pin E de la pantalla LCD, se utiliza para habilitar la comunicación entre el Arduino y la pantalla LCD. Cuando este pin recibe un pulso de bajo a alto o de alto a bajo, según la configuración que vamos a tener, la pantalla LCD procesa los datos o comandos que se le envían. Este pulso de enable va a permitir que la pantalla LCD lea la información que se va a tener en los pines de 4, de 5, de 6 y de 7. Ahora vamos a ejecutar el voice setup. Para inicializar la pantalla LCD, escribimos el siguiente código: lcd.16
16,2. Ingresamos el número 16,2 ya que es el número de columnas y el número de filas que representa la pantalla LCD. O sea, una pantalla LCD de 16 por 2. Lo siguiente es establecer la posición del cursor en la primera línea. Y la primera línea va a estar representada por la posición 0,0. Ahora vamos a mandar el mensaje que queremos mostrar a través de la pantalla LCD. En mi caso yo quiero mostrar lo siguiente: lcd.print, entre comillas, bienvenidos a, punto y coma. Ahora quiero establecer la posición del cursor en la segunda línea, así que voy a poner lcd set cursor 0,1. Y en esa segunda línea quiero mostrar el siguiente mensaje: lcd print, comillas y comillas, y dentro de las comillas el nombre del canal. Voy a darle un retardo de 4 segundos para que se quede ese mensaje ahí mostrando en la pantalla LCD. Y luego de eso voy a limpiar todo lo que hay en la pantalla LCD. Y para eso utilizo el comando led.clear. Y le voy a dar un delay de 500. Muy bien. Luego puedo ejecutar el void loop. Y dentro del void loop podemos realizar la programación, como por ejemplo mostrar valores, enviar mensajes, mediciones de temperatura, mediciones de nivel, qué sé yo. Muy bien, vamos a hacer una prueba. Vamos a compilar el código. En esta parte de aquí me equivoqué, ¿no? Debería ser LCD. Y aquí también puse LED, LCD. Bien, ya no tenemos ningún error en el programa. Cargamos a la placa física de Arduino. Y como ven, se puede visualizar el mensaje de texto que se ha escrito durante 4 segundos. Y si no se tiene los dispositivos en físico, simplemente control C, nos ubicamos dentro de Tinkercad, copiamos el código e iniciamos la simulación. Y ahí tenemos el mensaje durante 4 segundos. El potenciómetro es para ajustar el contraste de la pantalla LCD. Vamos a mostrar un mensaje ahora dentro del void loop, ya que lo que tenemos en el void setup solo es el mensaje de bienvenido. Voy a agregar ahora el siguiente mensaje para que se ejecute dentro del void loop. Así que ingreso el siguiente código: lcd.set cursor, abro y cierro paréntesis, 2,0. Debajo de esto voy a imprimir el mensaje punto y coma. Y para hacer que ese mensaje se muestre de forma que se estuviese desplazando, voy a ingresar el código lcd.scroll display left para que se muestre por la izquierda. Y le voy a dar un tiempo, un retardo de 300. Verificamos el programa. Cargamos a la placa física, se muestra el nombre y luego de 4 segundos se debe mostrar el mensaje que tenemos dentro de Voice. Cargamos también dentro de Tinkercad, borramos, copiamos y pegamos. Tanto en la simulación como en la implementación física cumple la programación que se le ha asignado. Eso sería todo por este video. Un saludo y que les vaya bien.